Hola, muchísimo tiempo sin vernos, pero ya estamos acá nuevamente. Hoy hablaremos de agujas para tejer con trapillo. Vamos a hablar de marcas, tipos y las que más me gustan a mí, así que acompáñenme. Comencemos diciendo que la herramienta no es quien define al trabajador, ¿no? Finalmente podemos hacer crochet hasta con un alambre doblado. Así que partiendo de ahí, elegir agujas para crochet es algo muy personal, ya que la mayoría de las veces depende de lo cómodo que nos sintamos trabajando con ellas y del diseño que más nos guste. Hay muchos modelos, hay muchos estilos, hay muchas marcas. Yo les voy a hablar de algunas de ellas y de mi experiencia sensorial, por así decirlo, con las agujas, y también les voy a contar cuál es mi favorita. Nos vamos a enfocar específicamente en agujas para tejer trapillo. Así que vamos a retirar estas y vamos a empezar a bordarlas una por una. Primero hagamos un repaso de las partes de la aguja para después, cuando les vaya hablando de cada una, sepan de qué estamos hablando. Este es el grip, es la parte plana de las agujas de crochet. Esto sirve para dar apoyo al dedo y es el punto fijo en el momento de trabajar. Hay gente que las trabaja así, hay gente que las trabaja así. Realmente yo la trabajo muy corta, como desde aquí, así que esto para mí no aplica, pero esa es su funcionalidad. Después del grip, que como les decía es esta parte, encontramos el lomo, que es esta parte de acá, que es para donde se viene el tejido, donde se vienen los puntos que vamos tejiendo. A continuación tenemos el gancho, que es lo que nos ayuda a enganchar el hilo, a traerlo, a sacarlo para poder generar los diferentes puntos. Y finalmente tenemos la punta, que sirve para picar o para pinchar sobre los puntos y elaborar los puntos nuevos. Entonces, grip, lomo, gancho y punta. Estos son los elementos de nuestra aguja de crochet o de nuestra aguja de ganchillo. Partiendo de ahí, entonces empecemos a hablar sobre ellas. Ahora sí. Comencemos con estas agujas de plástico que vienen en una numeración gruesa, casi hasta el número 15 las he visto yo. Son las más baratas, son agujas que cuestan $0.50 tal vez, y por esa razón pues pueden ser muy populares. Estas agujas las podemos encontrar en plástico o en resina, la gente las decora, las podemos encontrar con mirelas o escarcha, con cositas por dentro. Digamos que en ese aspecto las agujas de fábrica se han quedado un poco más limitadas, y los artesanos de las agujas de plástico, de las agujas de resina, en ese sentido se han sido muy creativos, porque hacen unos diseños muy lindos de las agujas, completamente funcionales para lo que se necesita. En esta aguja económica vemos que sobre el lomo y sobre el grip tiene como una especie de costura, tal vez es donde se desmolda el material, y ahí si tú pasas la mano tú sientes raspar. Por lo tanto, al pasar un material por esta aguja, esto te va a hacer rayas en la tela. En el caso del trapillo, esto te va a rayar el trapillo y es probable que alguna de las fibras se pueda enganchar y te lo pueda romper. Hay que tener en cuenta eso. Es una aguja que no es bonita, el color es llamativo, pero no es para nada interesante. A mí me preocupa que en su fabricación no se tienen unos mínimos cuidados, y esta misma costura de la que les hablo aquí se ve acá, y puede pasar lo mismo con el material, lo va a raspar, lo va a rayar. Y algo importante que a mí me ha pasado es que se pueden partir. Yo he partido agujas de estas con trapillo. Otra cosa que a mí no me gusta de esta aguja es el peso. Es muy liviana, es una aguja muy liviana, y yo necesito, sí me gusta por el grosor, me gustan las agujas gordas, pero como que no siento el peso y no me gusta tejer así. Entonces, bueno, pues estas son las de plástico. Aquí tengo otra de plástico que tiene una forma diferente, sobre todo para las personas que necesitan tener el agarre de algo grueso. Tal vez algunos no comprendan, pero yo comprendo mucho eso, porque yo necesito sentir, digamos, que lo que son lapiceros, marcadores, agujas que son gruesos, y para poder hacer el trazo mejor. Está elaborada ya no en un plástico, sino en una resina, en un material un poco más elegante, y los bordes que tiene son más prolijos. Esta es una aguja mucho más elaborada, pero vemos que de punta no tiene nada. Esta aguja de plástico
a pesar de lo vasto de su elaboración, tiene muy presente la punta de la aguja. Esta punta es muy importante. No necesariamente tiene que ser puntuda, pero sí tiene que sobresalir bastante para que al meter la aguja en las hebras haga hueco fácilmente y encuentre por dónde ir. Esta pues definitivamente no lo tiene, y el cuello del ganchillo es demasiado corto, así que esto finalmente es una aguja decorativa. Esta la traje aquí pues para mostrarles cómo la decoran, con escarcha, con cositas por dentro. Y esta es una aguja de marca, esta es una aguja Clover, que cuando yo la compré pensé que me iba a encontrar con una aguja de metal aquí y que acá me iba a encontrar con algún mango siliconado, y no, destapé, era de plástico, completamente liviana, incluso es más liviana que esta de acá. Y esto es plástico, esto no tiene ningún agarre ergonómico, y me sorprendí mucho porque es una aguja de una marca que hace unas agujas muy buenas, como esta de acá para tejer con hilo, que es esta Clover Soft, que es un gancho de aluminio súper bien hecho. El mango, aunque no es ergonómico, tiene un buen agarre y es una aguja que fluye mucho para tejer. Entonces me sorprendí mucho de encontrar en esa marca esta aguja de trapillo como tan elemental. Claro, no trae las costuras de las agujas de plástico que yo les estaba mencionando hace un rato. Está muy bien pulido el plástico y todo. Sin embargo, pues es una aguja que vale como $5, así que pues yo por $5 esperaría algo más. Bueno, hay unas agujas de plástico un poco más elaboradas, más pensadas para tejer con trapillo, y en esas también encontramos rangos de precios diferentes. Tenemos esta es una aguja genérica como la primera que les mostré, pero tiene algo muy importante, y es que la punta de la aguja está supremamente bien elaborada, tiene un cuello muy bien definido, no tiene grip, y todo esto es lomo. Pero aunque es plástica, es una aguja por la que el material desliza muy bien. ¿Cuál es mi inconveniente con esta aguja? Esta aguja también vale como $1, un poco menos, pero esta aguja es el diseño lo que me bloquea un poco. Es demasiado elemental, básico el diseño. El color tampoco me gusta, yo la miro y a mí me dan como ganas de decorarla, y nunca la uso. Yo tengo esta número 15 y la uso es porque cuando voy a tejer tapetes o cestos toca usarla, porque ella por su grosor abarca muy bien el material, y en ese sentido es muy completa. Y como viene, a pesar de que viene hueca, el plástico es un plástico muy fuerte, y a pesar de que está compuesta de dos partes, uno pensaría que se parte fácil, y no, hasta ahora no he tenido ningún accidente con esta aguja. Mi único problema es el diseño, así que por el precio que tiene es una buena opción para tejer con trapillo. No sé la marca, no tengo ni idea, porque las venden genéricas por montones en cualquier lado. Ahora hablemos de agujas de plástico ya pensadas, mucho más elaboradas para tejer con trapillo. Aquí falta una que es una de Susan Bates, que maneja una aguja similar a estas dos. Aquí tengo esta que es una aguja Prime. Un angelito me hizo el favor de enviármela desde Alemania. Es una aguja de plástico, pero es un plástico mucho más elaborado, un plástico que desliza maravillosamente por el material. Tiene un mango ergonómico, tu mano no se desliza al tomarlo, no tiene grip, la forma es completamente redonda, tiene un buen ganchillo y tiene una buena punta. Definitivamente es una buena opción para tejer con trapillo. A continuación tenemos la Tulip, que es la marca de la aguja que inicialmente les mostré. La Tulip es una aguja perfecta. Digamos que estas agujas en el diseño, ellos son muy cuidadosos en el diseño. Digamos que en el color no son tan arriesgados, pero en el diseño sí son muy buenos. El plástico está completamente perfecto, no tiene ninguna costura, no tiene ninguna huella de haberse desmoldado. Diría que de todas las de plástico tiene la mejor punta, la punta más larga, un buen ganchillo. Esta sí tiene grip, si lo vemos acá, sí tiene grip. Y sobre el lomo tengo que decir que me parece que tiene el lomo muy largo. Yo tejo muy pegada hacia mi cuerpo,
y al tener esta aguja el lomo muy largo, yo me pincho el estómago con ella. Entonces ese es como un poco el inconveniente que tengo con la tulip para tejer con trapillo. Si se fijan, la prim también es un poco larga, pero las agujas de tejer trapillo la mayoría tienen este tamaño, o sea que ella alcanza a tener como unos 5 centímetros más larga. La razón la desconozco, sobre todo porque también hay un elemento en las agujas de trapillo, y es que si tienen mango ergonómico, a mí me genera un conflicto, porque a medida que yo voy tejiendo, el material que se va deslizando por acá se frena con el mango y no es agradable, sobre todo con la de la tulip, que la de la tulip es el material que tiene más agarre de todas. Con esta a ti el dedo no se te va a resbalar ni aunque sudes, porque es demasiado bueno el material del gancho, pero al mismo tiempo eso hace que la tela que traes acá no baje, no deslice y también se vuelva un conflicto. Por eso decía al comienzo que esto de las agujas es muy personal. Aquí uno tiene que definitivamente diferenciar a qué le va a dar prioridad, qué prefiere uno, un buen grip, un buen gancho, un buen lomo, un lomo largo, un lomo corto. Eso ya es una decisión de cada uno. En las agujas ergonómicas encontramos también una amplia variedad, vienen en numeración grande y permiten tejer con trapillo. Acá tenemos una aguja tipo swing. Estas agujas que uno las ve de forma extraña no están hechas así por capricho. Es una aguja que se caracteriza por tener una cabeza corta y el mango siempre es grande y pesado y tiene esta forma, porque el mango se lleva el peso del ganchillo y con el impulso, mientras uno trabaja, ayuda a mover el gancho y facilita el movimiento. De esta yo no tengo de tamaño grande porque la tipo swing no me gusta personalmente para trabajar, pero existen y había que mostrarla. Tenemos estas de mango siliconado, estas yo creo que son las más populares. Estas se encuentran por $1 cada una, se encuentran también en estuches de $6, desde los $6, porque yo las he visto de diferentes precios, incluso Clover creo que tiene unas de estas. Estas son mis favoritas para tejer en hilo y en lana, pero para tejer con trapillo me gusta porque tienen un peso adecuado, son bien pesadas, son gruesas, pero me pasa un poco lo que me pasa con la tulip y con la prim, que cuando viene el material acá se frena y entonces ya como que no fluyes para tejer. Ese es el único inconveniente, porque en realidad esta es mi aguja favorita y antes la usaba mucho, pero ahora pues ya me estoy acomodando con la tulip y con la Clover, que tienen como el mismo principio, ¿no? Aluminio arriba para que el material deslice y abajo ya sus mangos ergonómicos de material antideslizante. Pero obviamente no podemos comparar porque los materiales de esta aguja pues son muchísimo más elaborados y de muchísima mejor calidad, y en cuanto a precio, esta aguja vale unos 10 veces más que esta de acá. Sin embargo, pues son mis favoritas, junto con esta, que es una aguja que desconozco la marca, de unos 4 o 5 dólares. No es tan costosa como la tulip. La punta de la aguja me parece perfecta y el cuello viene muy bien definido. Me gusta mucho esas agujas que tienen el cuello finito. El metal del que están hechas es muy fuerte, desliza, es opaco, o sea que no hay tanto cansancio visual, y tienen un buen mango, tienen un buen grip, e incluso el lomo viene acanalado como para que haga un poco más, frene un poco más la mano. A mí me gustan estas dos, me gustan mucho y las he encontrado en numeraciones grandes para tejer con trapillo, pero vuelvo a decir, el único inconveniente que tengo es que cuando voy tejiendo el material se corre y se tranca. Finalmente tenemos estas agujas que, al igual que la primera aguja, que la aguja plástica, viene completamente de un solo material. Esta es una aguja de bambú, un regalo de una amiga muy querida que talla en madera. Ella las decora. Estas agujas también son muy versátiles por eso, porque se pueden hacer de forma artesanal y se dejan decorar muy bien. Aquí vemos una diferencia en el ganchillo. Ella tiene punta, ella tiene un grip pequeño, pero la cabeza de esta aguja se parece mucho a la cabeza de las agujas Susan Bates. A ver, os traigo una comparación. Y es que vemos que tienen el ganchillo muy bien definido, pero
es un ganchillo plano. Es algo curioso porque es un ganchillo plano. Entonces, como el ganchillo es plano, como que esto baja un poco más y aquí el material entra menos que en este ganchillo de acá. Entonces como que uno se queda corto y a mí personalmente no me gusta. Me pasa con la Susan Bates y me pasa con la aguja de bambú. Yo la conservo y la uso. Pues claro, no con trapillo. Pero esta es otra de las opciones. Que no me gusta también de la aguja de bambú, que el material como que no fluye, como que se te queda un poco, a pesar de que la aguja esté muy bien pulida, hay cierto freno del material en estas agujas de bambú o de las maderas en general. Y esta última, mi aguja favorita, mi aguja cuesta $1, la tengo en muchos colores, dorada, roja, fucsia, azul, plateada, turquesa. Me fascina. Ella obviamente no se puede comparar, no tiene la mega punta definida como Tulip, pero tiene muy buen cuello, tiene su grip y su lomo, todas en el mismo material. ¿Qué pasa con esta aguja? Esta aguja se calienta cuando yo empiezo a tejer. Yo siento que ella se calienta y toma el mismo calor de mis manos, y esa sensación de calor me conecta con la aguja y yo me siento súper bien y me fascina. Eso me gusta mucho. Lo otro es que venga por donde venga el material, no se frena con nada, el material desliza para arriba, para abajo sin problema. Es una aguja con la que yo fluyo todo el día. Me gustaría, por ejemplo, que una marca como Tulip, en este material en el que hace los ganchillos de sus agujas, sacara una completa y yo me la compraría. Definitivamente es una agujita a la que le tengo mucho cariño, de las primeras también que utilicé y que sigo utilizando. Yo ocasionalmente uso las otras. Hablando de numeración en el trapillo, yo definitivamente me quedo con un número 9 y trato de conseguir trapillo que enganche en esta aguja. ¿Por qué? Porque ya un trapillo que haya que tejer con una aguja del número 12, estamos hablando de una aguja para tejer tapetes, para tejer cosas grandes. Si yo llego a tejer bolsos con aguja del número 12, es un bolso que va a quedar vasto, que no se va a ver fluido, que no se va a ver bonito definitivamente. Y estas agujas, la Prim y la Tulip, la numeración del 10 vienen para el 8, no hay 9. Entonces ya la 8 es muy pequeña y ya es un trapillo muy delgado, y trabajar el trapillo muy delgado, entonces ya como que el trapillo pierde la fuerza, tiene mucha caída y entonces ya nos vamos hacia el otro extremo. Definitivamente me quedo con ellas, y obviamente con la Prim y la Tulip, con todas las como los pros y los contras que yo ya les mencioné. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden dar like, suscribirse y apoyarme para seguir haciendo más videos como estos.